Escuchas Impacto Radio, XHTGT 92.7 FM. Estudios y oficinas en Tercera Poniente Norte, número 151, Colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Impacto Radio, sanando tu corazón. Reconciliado con Dios, contigo mismo. Vive libre sin ningún tipo de esclavitud. Bienvenidos a su programa Vive Totalmente en Vivo, conducido por la pastora Luzal en Impacto de Dios 97.9 FM. Una vez más, bienvenidos. Comenzamos. Me envuelves hoy con una canción, melodía. La paz de Dios con todos ustedes. Hoy, como todos los jueves, en tu programa Vive, estamos acá pidiéndole a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que es vida y verdad, y al Santo Espíritu de Dios para que abra tu alma, tu corazón, tu espíritu y podamos entender, comprender, amar, vivir y compartir su santa, bendita y poderosa palabra. Así que abramos nuestro entendimiento para que fluya la palabra, para que fluya el Espíritu Santo y ponga el querer como el hacer en ti, para que pongas atención, para que te des un tiempo. Te recuerdo que estamos en las claves para una vida plena, una vida dichosa. Y solamente la vamos a tener cuando tenemos mayor conocimiento de nosotros. Es decir, las tres partes que estamos trabajando es que tenemos que conocernos, tenemos que aceptarnos y tenemos que superarnos. Porque no basta con el conocimiento de mi persona. Si hay áreas que no me gustan y no las acepto, entonces tengo que conocerme, aceptarme con mis defectos y debilidades y cualidades y no quedarme solo con eso. Ya me conocí, ya me acepté, sino que también tengo que superarme. Ahorita estamos tratando lo que son los defectos o vicios, pero más adelante vamos a tratar las virtudes. Porque de todos estos defectos y vicios que estamos puntualizando y que a lo mejor ni tú ni yo sabíamos que lo teníamos porque nos hemos descubierto con varias cositas acá, entonces eso nos va a hacer ver de qué manera vamos a poder sacar lo mejor de ese defecto. Y cuando tú lo pones en las manos de Dios con humildad, créeme que de ese defecto Dios va a sacar una virtud. Así que vamos entonces hoy a hablar de la avaricia. Y está conmigo mi hermana y compañera teóloga Rebeca, con la que compartimos este programa. Y vamos a como les digo, el tema es muy importante. A veces pensamos que no lo tenemos, pero en cuanto empezamos a ahondarlo y luego vienen las preguntas y ahí sí el Espíritu Santo nos hace ver en qué estamos fallando todavía. Así que la primera lectura es Eclesiastés capítulo 5 versos 10, 13 y 15. El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. Así que todo esto es vana ilusión. Y el ejemplo más claro es cuando vamos o asistimos a un funeral. Ahí nos damos cuenta de que no somos nada. Y que aunque hayamos hecho mucha riqueza, tengamos mucho poder, mucha belleza, muchas cosas, nos vamos como todos, sin nada.
y nos vamos así. Entonces, todo es vanidad, todo es ilusión. La riqueza que empobrece. Qué contraste, ¿no? Qué paradoja. Si hablamos de riqueza, ¿cómo me va a empobrecer? Pero cuando está bañada de avaricia, es una riqueza que empobrece al ser humano. Varios cuentos clásicos tienen como protagonista a un avaro. Quizá el Oscar del más malo se lo lleva el señor Scrooge, del célebre cuento de Navidad de Charles Dickens. Un tipo raro que no quería la Navidad por su avaricia, su vida solitaria y su adicción al trabajo. No tanto hablar de que no quería la Navidad, sino que era porque su avaricia era tan grande que en esa historia que nos platican tenía un trabajador al cual explotaba tremendamente, y como cada año se les tenía que dar algo extra, eso le molestaba muchísimo a él. No tenía familia, él llevaba una vida súper solitaria y era muy adicto al trabajo. Imagínense, con toda esa riqueza y que no aproveche el fruto de su trabajo, como bien lo dice la palabra, pues es de verdad una lástima no saber para qué tienes el fruto del trabajo. Entonces, la avaricia es el afán desordenado de acumular bienes materiales. En eso consiste prácticamente. Es una delectación enfermiza, porque ya no es saludable, ya no es sana, en la posesión de bienes de todo tipo. Y vamos a ver también qué dice la palabra de Dios en Proverbios 23, verso 4. Proverbios 23, verso 4. Verso 4. Dice: no te esfuerces por hacerte rico, deja de preocuparte por eso. Que tu preocupación no sea acumular cosas materiales, que tu preocupación sea hacerte rico, porque no te va a dar la felicidad. Ya lo hemos visto en otros temas, y la verdad, la felicidad no se deja acaparar por la riqueza. Conocemos de mucha gente rica, poderosa, que al final de su vida no encontró la felicidad, o que simplemente no es feliz, porque la riqueza no te da la felicidad. En el momento sientes que sí, y entre más avaricioso seas, pues vas a sentir, como dice acá, una delectación, pero desordenada, enfermiza, que no te va a saciar, porque desgraciadamente se convierte en una adicción también. Entonces no tienes llenadero. No hay que confundir, y mucho ojo en esto, no hay que confundir la avaricia con el esfuerzo legítimo por adquirir lo necesario para vivir dignamente. No hay que equivocarse. Y reunir un patrimonio personal o familiar que dé cierta seguridad de cara al futuro. Eso es loable, el que se ocupe uno de que la familia viva bien, que tenga ciertas comodidades, que tengamos un patrimonio. Eso no es avaricia, ese es un deseo que es muy saludable, que se puede lograr con el esfuerzo de nuestro trabajo. Más aún, la avaricia como tal no reside en la cantidad de bienes poseídos. Puede haber personas con grandes recursos materiales sin una gota de avaricia. Y sabemos de gente que es muy altruista, que le gusta compartir el fruto de su trabajo, de su riqueza, lo comparte con alegría, con gozo, que es lo que le agrada también a Dios. Entonces no vayamos a juzgar a todos los que tienen riquezas como que son avariciosos. Si ellos comparten parte de lo que Dios les da, pues es una bendición también tener esa riqueza. Pero el problema es cuando esa riqueza la haces tu Dios, te deleitas en eso y no te gusta compartir con nadie. La avaricia, como los demás vicios, es una forma de egoísmo. El avaro piensa solo en sí mismo, en la satisfacción de su sed de poseer más y más.
Las necesidades ajenas le pasan desapercibidas, imagínense. Él puede estar viendo que alguien se está muriendo, que tiene necesidad, que no ha comido o que está enfermo o que tiene alguna necesidad. A él no le importa. Lo único que le importa es amasar y amasar y amasar más riqueza, más posesiones. ¿Tú conoces a alguien así, Rebe? Sí, hay personas, por ejemplo, que tienen hasta viven en zona residencial. Ay, perdón. Sí, conozco personas que sí, que son muy interesados por los bienes materiales y que una avaricia tremenda. ¿Y ves que lo disfrutan, que son felices? No. Lo pueden claro disfrutar, no. pero no les da felicidad. Claro. Ni paz. Sí, claro. Vamos otra vez a la palabra que nos dice en Colosenses 3:5. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Vean, también es eso, porque la avaricia la cataloga la palabra de Dios como idolatría, porque entonces es tanto su deseo de amontonar esas riquezas que todo el tiempo se lo dedica a ello. Y entonces cuando, como dice también la palabra de Dios, que donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, si su corazón de estas personas está en sus riquezas, en amontonar cosas materiales, pues se convierte en su ídolo. Y eso se refleja que es una idolatría. Y mucho cuidado, porque todo se empieza con un poquito y decimos, no pasa nada. Pero cuando ahorita con este tema que estamos haciendo visible en qué consiste, entonces es tiempo de reflexionar y de ver que no vayamos a caer en ese tipo de avaricia, porque entonces lo vamos a hacer un ídolo para nuestra vida. Según las preferencias personales, es posible codiciar prácticamente cualquier cosa: casas, automóviles, joyas, ropa, zapatos, accesorios, etcétera, etcétera. El codicioso goza viendo y acariciando los billetes como si se tratara de un verdadero objeto de placer. Y cuando estaba yo leyendo esta parte me acordé de Rico McPato. No sé si ustedes vieron esas caricaturas, a mí me encantaban. Pero nunca, bueno, cuando no conoces la palabra de Dios, ¿verdad? Y no te pones a analizar todo esto, pues yo veía gracioso que él se metía a su gran bóveda llena de monedas, de billetes y todo eso, y él se bañaba ahí en toda su riqueza, pero no lo veías así como algo malo, porque eran caricaturas. Pero ahí es también donde uno tiene que tener cuidado, porque entonces, ¿qué están viendo los niños? Y si ven que alguien, un personaje que es agradable porque es una caricatura, está haciendo eso, que se mete a su bóveda donde está su riqueza, y entonces, ¿qué le estás dando un ejemplo? Que puede ser posible para esos niños cuando estén más grandes. Y entonces, desde ahí hay que tener mucho cuidado con qué caricaturas está viendo nuestros hijos, porque si no tenemos esa madurez moral y espiritual, podemos caer en ese error de permitir que vean todo sin que tú previamente lo analices. ¿Qué mensaje está llevando esa caricatura, ese personaje a mis hijos o a mí mismo? Entonces sí hay que tener cuidado con lo que vemos, porque acuérdense que ya vimos también que con la vista cometemos muchos vicios o muchos defectos. El codicioso, la avaricia entra por los ojos, vean, por eso les estoy diciendo que tengamos mucho cuidado con lo que vemos, porque entra por los ojos. Para el avaro, todo lo que brilla sí es oro, porque hay un refrán también, dicen que no todo lo que brilla es oro, pero para el avaro sí, todo lo que brilla para él le atrae. Todo lo que parece fastuoso, interesante, atractivo, y más si es único en su especie. No sé si han visto también en películas cuando hay unas subastas, empiezan con un tope de dinero de entrada y de ahí va subiendo y llega a valorarse un objeto que en su mejor momento no iba a costar tanto,
Pero como ahí se les permite ir creciendo en la propuesta, ahí es donde se ven la avaricia de la persona, que con tal de obtener ese objeto que no quiere que lo obtenga otra persona, y si tiene capacidad económica, pues ya no reflexiona y paga cantidades estratosféricas por obtener aquel objeto que es único, porque él lo desea, él lo quiere, y ya no se pone a pensar si de verdad valía o no. Existen compradores cuya avaricia tiene el respaldo de su riqueza. Pues si tiene dinero, pues ni lo piensa, se va sobre eso. La avaricia en realidad se instala en el corazón, vean. No es en la mente, no es en el alma, es en el corazón. Es el que se apega, y que se ha comparado el corazón humano con un tubérculo, es decir, como una papa. Echa raíces en todas direcciones, porque es un pulpo, también podríamos decir. Él quiere abarcar todo lo que es material y apropiarse de ello. El corazón del avaro es así. Veamos qué dice la palabra de Dios en Eclesiástico 14, versos del 8 al 9. Mala persona es el avaro, vuelve la vista sin prestar atención a nadie. Al acaparador todo lo que tiene le parece poco, pero al quitar a los otros pierde lo suyo. Vean, quiere acaparar todo, pero cuando llega a perder algo, para él es casi perder la vida. Y su sed de obtener cosas no tiene límite. Y más si tiene las posibilidades económicas, pues para él ya no hay límites. Él quiere acaparar todo. No le importa con qué o con quién tiene que lograr eso, pero él quiere acaparar todo lo que para él tiene cierto valor. También se dice que con la avaricia, como cualquier vicio, también daña. El avaro nunca está conforme con lo que tiene. Nunca. Es insaciable. Nunca se satisface. Y hay una frase que dice: quien ama el dinero no se harta de él. Para quien ama la abundancia no bastan ganancias. Advierte la Biblia. Todo en la palabra de Dios, de veras que si nos pusiéramos a analizar, sobre todo Proverbios, Eclesiastés y toda la palabra en sí, es una enseñanza que nos da para una vida buena, para una vida plena, para una vida dichosa. Pero ¿qué pasa? Que a veces sí la leemos, pero no le damos importancia a toda esa enseñanza que si la aplicáramos en nuestra vida, otras personas seríamos. Porque incluso no podemos juzgarle, decir nada más los del mundo, porque los creyentes somos muy dados a decir, no, es que los del mundo, y los criticamos y los hacemos polvo. Pero ¿qué hay de los creyentes? Que ya conocemos la palabra de Dios, y aún si le rascamos un poquito, encontramos que tenemos parte de estos defectos, parte de estos vicios. Y Dios está tratando por todos los medios de que nos conozcamos. Acuérdense que al principio dijimos que cada ser humano tiene 4 caras. La que yo me conozco, la que me ven, que no me van a ver igual como yo me veo, la que la tengo, pero ni él ni yo me conozco, pero el único que en verdad sí conoce todo mi ser es Dios, porque a él no se le puede ocultar nada. Dice su palabra que aún no llega el pensamiento a la mente y él ya sabe qué es lo que vamos a pensar. Todavía la palabra no sale de nuestra boca y él ya sabe qué vamos a decir. Entonces, ¿para qué ponernos caretas? Si al que le servimos, porque si ya somos creyentes, pues ya le servimos a Dios. Entonces no se vale ponerse caretas dependiendo con la persona que voy a estar o dependiendo el lugar donde voy a estar. Todo mi ser tiene que ser íntegro y tener una sola cara. Entonces, ¿qué nos dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10? El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. Todo es vana ilusión.
porque hoy lo tienes y mañana no. Y qué terrible para el que acumula riquezas, que en algún momento las pierda, porque prácticamente pierde su vida. Perdiendo esas riquezas o esas propiedades o esas cosas que él ha llegado a acumular, pues si eso es su mundo, esa es su felicidad, porque hace a un lado a la familia, hace a un lado a las amistades. De hecho, no tiene amistades y la familia no la ama ni convive con ella, porque todas sus propiedades, todas sus cosas, y a veces vamos a ver que no nada más los que son muy ricos, sino también algunos que no teniendo la gran riqueza, pero se afanan en tener cosas pequeñas, pero que les quitan mucho tiempo. Y no disfrutan el amor de la familia, no disfrutan el amor de las amistades, no disfrutan sobre todo tiempos con Dios. El avaro es un esclavo. Vean qué terrible aceptar que seas un esclavo cuando ya Dios te hizo libre. Pero así como vimos que las adicciones al alcoholismo, a las drogas, al sexo, te hace esclavo, también la avaricia te hace esclavo. Más que poseer, es poseído por sus pertenencias. Él se siente que posee las cosas, pero es al contrario. En lugar de poseer, es poseído por las cosas. Su corazón se apega de tal modo a las cosas materiales que pierde la libertad propia de su espíritu. Entonces, ¿para qué tener todo ese cúmulo de cosas si en lugar de que yo me sienta que me pertenecen, le voy a pertenecer a él? Y eso lo vemos cuando, por eso a veces dicen que el que no tiene nada, duerme tranquilo. Porque pues, no tiene que preocuparse. No se preocupa por nada. Pues no tiene. ¿Qué le van a robar? o qué, si la bolsa se vino abajo, o si el negocio no dio lo que tenía que dar. Pues no se preocupa y duerme tranquilo. En cambio, entre más se tiene, más se preocupa uno. Más se piensa en que si lo pierdes, o que si te lo roban, o que esto, que lo otro. Y dices, todas las bendiciones de Dios te deben dar felicidad. Entonces, si lo que tienes ya no te da felicidad, pues deberías ponerte a pensar, a razonar, ¿por qué no te da felicidad? Y entonces caemos en la cuenta que porque ya se está uno volviendo avaro, con la avaricia. Y eso no es agradable a Dios. Veamos qué dice Primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Vean de qué tamaño llega a afectar a la persona. Y hay veces que no lo tomamos en cuenta, dices, sí, soy medio codo o no me gusta compartir tal o cual cosa, y lo tomas como algo que forma parte de tu personalidad, que así eres y pues así vas a seguir siendo. Pero si ya ahorita con esto que estás escuchando, tú vas sintiendo que algo, porque tenemos una conciencia en la que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El problema es cuando no le hacemos caso a esa conciencia y lo damos como por hecho de que pues no pasa nada, y lo seguimos haciendo, porque de poquito en poquito se va ahondando en ese defecto, en ese vicio. No crean que nada más es el alcoholismo, la drogadicción, el sexo desenfrenado. Hay muchas otras cosas que te van seduciendo de poquito en poquito, y cuando vienes a ver, estás metido en ese vicio, estás metido en ese defecto. Y como no lo sentiste, pues no le diste importancia, pero es bueno irse conociendo, es bueno saber qué es lo que todavía tengo que no es agradable a Dios. Porque si no me agrada a mí y no agrada a los demás, entonces algo se tiene que hacer, porque si no me agrada a mí y no le agrada a los demás, es que estoy haciendo las cosas indebidas, y eso tenemos que poner un alto. Este apego afectivo interior tiene su proyección exterior en el apego efectivo.
El avaro no puede compartir sus bienes. No los comparte con nadie. Por más que quiera esa persona, no lo va a compartir. Sus manos, solo conocen una sola posición, cerradas, apretando su presa. Qué terrible que no puedas abrir tus manos para compartir el fruto de lo que Dios te ha dado, porque desconocen la palabra o porque aún conociéndola se aferran a lo material y no lo quieren compartir. Así que vamos a ver nuevamente la palabra de Dios que nos dice en Proverbios 21, versículo 13. Para que no crean que nada más es un vicio o defecto que lo tienen porque así lo catalogan o que nada más son los del mundo. Escuchemos y pongamos mucha atención a la palabra. 21:13. 13. El que no atiende a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Vean, el que no atiende a los pobres. Por eso, ¿quiénes son los preferidos de Dios? Los pobres. Cuando tú atiendes a sus necesidades, o aún cuando no te lo pidan, pero tú estás viendo que tiene esa necesidad, y si tienes, dalo. Dalo, porque tú no sabes el día de mañana qué va a pasar en tu vida. Hay fortunas inmensas que se vuelven nada, que de la noche a la mañana dices, pues, ¿qué le pasó? Perdió todo. O se lo robaron, o hubo un incendio, o hubo una quiebra, o algo pasó, pero de la noche a la mañana se quedan sin fortunas. Y acuérdense que hay una ley natural y una ley que está respaldada por Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Esa es una ley universal. Tú siembras bondad, y aunque a veces te digan, ¿para qué regalas tu dinero en gente que ni siquiera te agradece, en gente que ni siquiera hace nada por su vida y esto, el otro, y critican? Pero a ti no te debe importar, porque todo lo que tú le des al pobre, al necesitado, al menesteroso, se lo estás dando a Dios. Fíjate que se lo das a Dios. Y cuando tú le das algo a Dios, Él no se queda con las manos cerradas y no va a decir, qué bueno que me lo diste, ya me quedó aquí porque se lo diste a mis pobres. No, te lo va a multiplicar. Sí, y eso es tú tienes testimonio, yo tengo testimonio. Amén. Que entre más das, más te da Dios. Tu bolsillo no se seca. A veces dices, pues ya se me acabó, pero al ratito te viene de una o de otra manera. Sí. O cosas materiales que ni pensabas tener y Dios te lo da. Porque la mejor inversión que puedes hacer, que nunca te lo van a quitar, es la inversión que le haces al reino de Dios. Es la inversión que haces en sus hijos más necesitados. Que no te tiemble la mano para darle el dinero que necesiten, o que si te piden prestado y tú dices, bueno, ¿y cómo me lo va a pagar? El que presta a un pobre se lo está prestando a Dios. Así dice la palabra textualmente. Así que no te importe si no te lo va a pagar, porque sabes que no te lo va a pagar. ¿De dónde lo va a pagar? Entonces, ¿qué bendición estás recibiendo? Claro, si es una persona que sí tiene la capacidad de pagar, pues oye, págame porque ya te presté. Eso es lo justo. Pero cuando la persona tú sabes que está bien necesitada y por eso te lo está pidiendo, dalo sin que estés pensando que lo vas a recuperar de Él, pero de Dios vas a recuperar a manos llenas. Entonces continuamos. El avaro también es presumido. En este sentido se acerca a la vanidad, otro defecto, bajo la forma de ostentación, porque le gusta también ser ostentoso. Sin embargo, el matiz es diferente. No presume para proyectar una imagen. No es como el vanidoso por excelencia, que le encanta presumir de su imagen. No, él lo que sí le gusta es presumir, pero de lo que posee. Él hace gala de lo que posee. Si es posible, te lo pone enfrente de la cara para que tú veas todo lo que tiene. Y hay veces que a lo mejor dirás, pues no es tanto lo que tiene, pero para él es mucho, porque lo ha ido acumulando, es su tesoro, es donde está su corazón, es donde se le va el tiempo a la persona, sea coleccionista, sea que le gustan algo en especial,
pero su tiempo lo dedica a esas cosas. Vamos a ir a un corte y luego continuamos con este tema tan interesante. Escuchas Impacto Radio, XHTGT 92.7 FM. Estudios y oficinas en Tercera Poniente Norte, número 151, Colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Impacto Radio, sanando tu corazón. Me envuelves hoy. Continuamos en tu programa Vive. La avaricia no lleva a ninguna parte. El avaro descuida otros aspectos esenciales de su vida. De hecho, cuanto más se enriquece en posesiones, más se empobrece como persona. Por eso es una paradoja, ¿verdad? Como el que es tan rico, pues debería ser rico en todo, pero no, porque lo material no va a trabajar tu ser, va a trabajar tu hacer, tu tener. Pero de verdad que si comprendiéramos que tenemos que trabajar más en nuestro ser, en nuestro interior, para poder llegar a ser un ser humano grandioso, porque tenemos la grandeza de parte de Dios, tenemos dones, talentos, tenemos tantas cosas por qué trabajar, pero nos olvidamos del ser y queremos nada más hacer y tener. Y lo más importante, porque puedes tú acumular riquezas, puedes tú acumular muchas posesiones, pero si no has trabajado en tu ser, no eres nadie. Porque si pierdes aquello, se acabó todo tu poder, se acabó toda tu grandeza, se acabó todo lo que tú creías que eres. Y por eso mucha gente no lo soporta e incluso se suicida cuando llega a perder esas posesiones. En cambio, cuando tú trabajas en tu ser interior, cuando tú te esmeras en conocerte y en ir quitando esas cosas que son defectos o que son vicios, y trabajas en tu ser interior, en tu espiritualidad, vas a soportar cualquier situación, porque tú no dependes de nada ni de nadie. De lo único que dependes es de Dios y de lo que tú eres. Así que hay que trabajar en el ser interior. Entonces, la avaricia tiene un efecto paradójico. El avaro, poseyéndolo todo, se siente vacío. Tarde o temprano se da cuenta de que nada es capaz de saciar la sed de su ambicioso corazón. Nada lo sacia. ¿Por qué? Porque ya lo hizo un ídolo, ya lo hizo una necesidad, ya lo hizo esclavo. No, las cosas no le pertenecen, él le pertenece a las cosas. Y qué terrible pertenecerle. Por eso en este programa, cuando se anuncia, se dice que no que no tengas ninguna esclavitud a nada ni a nadie, es decir, ningún apego a nada ni a nadie, porque cuando tú te apegas a algo o a alguien, ya te esclavizaste. Y cuando dejas de tener aquello o a esa persona, pues casi te quieres morir, o ya no aceptas la vida, y por eso dejas de sentir que hay un por qué vivir. Es la falta del sentido de la vida. Pero cuando tú trabajas en tu ser y entonces valoras lo que en verdad tiene valor, pase lo que pase, el único a quien tú te debes apegar es a Dios, porque Él es permanente, Él es para siempre. Así nos enseña nuestro amado Jesucristo, y esa enseñanza de verdad que es de vida. Porque el corazón del hombre tiene aspiraciones trascendentes que ningún bien material puede saciar. Escúchenlo bien. Porque el corazón del hombre tiene aspiraciones trascendentes, no inmediatas, no temporales, sino trascendentes. Pensamos nosotros en el más allá, porque no nos ubicamos nada más en esta vida que es temporal, sino en la vida que es inmortal. Esa es la vida que nos debe ocupar. Que ningún bien material puede saciar. Ya no nos importa si tenemos hoy o no tenemos mañana. Lo que nos importa es lo que en verdad vale. Vamos a ver qué dice Marcos 8:36. Dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida?
puede ganar las riquezas, puede ser el más rico del mundo, pero ¿de qué le sirve si va a perder su vida? Todo lo va a dejar. ¿Y quién lo va a heredar? A lo mejor alguien que ni siquiera lo va a valorar y lo va a desperdiciar. ¿Cuántas fortunas se ven de esos hombres que acumularon y acumularon grandes riquezas y los herederos lo despilfarran? ¿Por qué? Porque no les costó. Entonces, ¿de qué sirvió entregar casi su vida si no lo va a disfrutar? Lucas 12:15, ¿qué enseñanza nos da? También dijo: cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. ¿Escucharon bien? La vida no depende de poseer muchas cosas. Porque a veces vemos y decimos, ¿cómo puede ser feliz esa persona que gana el salario mínimo? Y lo vemos, a mí me encanta ver una familia que va el papá, la mamá, los hijitos a comer sus taquitos, pero se ven felices, se ven contentos, y yo digo, qué hermoso verlos así. A lo mejor es una taquería muy sencilla, pero se ven contentos, se ven alegres, se ven unidos. Y luego ves lo contrario, vas a un buen restaurante y ves que está así un papá, una mamá, hijitos, pero ¿qué están? No están platicando, está cada uno con su celular. Y entonces dices, ¿para qué salen juntos si cada uno se va a meter en su propio mundo? Y tú lo has visto también. Entonces, el tener dinero es la felicidad. ¿No? Concluimos en que no. Es bueno, como dijimos al principio, es bueno tener ciertas cosas que te den un confort, que te den una vida buena, que tengas un patrimonio. Eso es lícito, eso es bueno. Le agrada a Dios que el producto de nuestro trabajo lo invirtamos bien. Pero el acumular riqueza tras riqueza y más riqueza, no, porque no te va a dar la felicidad, no te va a sustentar tu vida. Y por último, ¿qué dice Mateo 6, del 19 al 21? No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, ahí estará también tu corazón. Clarísimo, ¿verdad? Donde esté tu riqueza, ahí estará tu corazón. Y el que es avaricioso, su riqueza es donde está su corazón. Y en una cosa material no te va a dar la felicidad. No. Al momento podrá sentirse que sí, pero cuando llega a perder lo que de verdad valía, o cuando se llega a enfermar y ya no tiene vida para seguir acumulando, pues entonces, ¿de qué le sirvió todo eso? Por eso lo más aconsejable es tener una vida modesta. No con eso te quiero decir, como también dice la palabra, no me des pobreza para que no reniegue de ti, ni me des riqueza para que yo me olvide de ti, no, sino que pedirle a Dios, dame una vida en la que yo pueda tener una vida digna como hija tuya o hijo tuyo, que no pase yo pobrezas, pero tampoco que me vuelva yo tan rico que pueda yo olvidarme de ti, porque entonces entra la avaricia y ya entra la maldad y ya no quiero compartir lo que Dios me ha dado, porque de Dios viene todo. Y si Él me lo ha dado, ¿por qué no compartirlo? No quiere decir que lo voy a compartir todo, ¿verdad? Pero sí una parte le agrada a Dios que seamos agradecidos. Y por último vamos para las preguntas, porque a veces se escucha mucho, pero no se queda nada. Pero cuando ya vienen las preguntas en concreto, ahí sí va a rascar un poquito nuestra conciencia y nos vamos a dar cuenta si somos avaros o no, si tenemos avaricia o no. Entonces, primer pregunta, ¿me siento insatisfecho con lo que tengo? ¿Me siento insatisfecho con lo que tengo? Siguiente pregunta. ¿Envidio o codicio fácilmente las posesiones de los demás? ¿Envidio o codicio fácilmente las posesiones de los demás?
Siguiente pregunta. ¿Soy un comprador compulsivo? Y ahí muchos entramos, ¿eh? Y aunque no haya mucho dinero. Yo conozco personas que no tienen casi muchos recursos, pero de repente los ves que compras cosas que nada que ver, no les va a servir, solo porque decía oferta. Y luego salieron sin lo que iban a necesitar y compraron cosas que no les iba a servir para nada. Siguiente pregunta. ¿Acumulo ropa, zapatos, joyas, accesorios de vestir más allá de lo necesario? Y ahí, con todo respeto que me merece la mujer, ahí caemos muchísimas en ello. Hay alguien que me dijo que parecíamos 100 pies. Y le digo, ¿por qué? Pues porque tienen ustedes un montón de zapatos. Cada color de ropa que se ponen, quieren ponerse el zapato y si se ofrece, hasta la bolsa. Y de repente ves tu armario, tu guardarropa, y tienes un montón de ropa, un montón de zapatos, un montón de accesorios. Y todavía decimos, es que no sé qué ponerme porque no tengo nada. ¿Cómo es posible renegar cuando tu armario, tu closet está atiborrado de cosas? Y no me dejarán mentir las mujeres. En verdad, a veces sí da pena. Y cuando la palabra te redarguye y te hace sentir que, hey, ¿qué estás haciendo? Estás comprando cosas que no necesitas. Y no sé ustedes, pero ahora con lo de la pandemia, que muchas dejamos de salir, entonces se dio dos cosas muy interesantes. Una, que viste que tu dinero te rindió más. Y no solo uno sintió así, sino que lo que razonan los de la economía, resultó que la mayoría que compraba cosas después que pasó lo más fuerte de la pandemia, lo compraba en efectivo. Ya no usaba su tarjeta de crédito, no lo usaba. ¿Por qué? Porque fue ahorrando. El hecho de no haber salido tanto le permitió a las personas hacer su pequeño ahorro. Y entonces eso es una lección también para ver que no tenemos que comprar nada más porque está de moda, porque quise apantallar a mi amiga o al amigo o al vecino, y como vi que ellos compraron, pues yo también no me quiero quedar atrás. O en la misma familia, desgraciadamente, a veces lo vemos, que fulanita compra tal y tal cosa, pero porque tiene posibilidades. Pero yo no tengo, pero tengo la tarjeta y me endrogo. No. Seamos sensatas, sobre todo cuando ya somos esposas o tenemos hijos. Hay que darles esa educación de que no tenemos que ser compradores compulsivos, porque entonces vamos a gastar cualquier cantidad sin ton ni son y con cosas que ni siquiera vamos a necesitar. Porque también el comprador compulsivo, cuando tiene un problema emocional, ¿qué hace? Le sirve como de terapia. Y se lo digo porque yo pasé esa situación, que tienes un problema y ¿cómo lo solucionas? Pues me voy de compras. Qué fácil, ¿no? Comprando se me quita el problema y todo eso. Pero es como los que van y toman. Sí, al momento se les quitó el problema porque se embrutecieron con el alcohol. Pero una vez que pasó los efectos del alcohol, vuelven al problema. Igual los compradores compulsivos. Una vez que pasó la emoción de que estabas compre y compre cosas, te vuelve tu realidad. El problema lo llevas tú. El dolor lo llevas tú. No se va a quitar porque te vayas a un lado o vayas a otro. No, lo tienes tú. Entonces lo que tienes que hacer es enfrentarlo y pedir ayuda a Dios para ver qué solución le voy a dar a ese problema, pero no con las compras. También hay que ver qué tanto estoy acumulando de cosas. Y si Dios ya me dio la provisión para poder comprarme cosas nuevas, lo que se aconseja es sacar lo que ya tienes y regalarlo. Porque entonces vas a dejar espacio para que vuelvas a comprar más cosas, pero tú ya diste lo que ya no vas a usar. Y lo curioso a veces, no sé si te pasa, Rebe, que tú revisas tu guardarropa y dices, voy a sacar cosas porque ya no las uso, porque ya no me gustan, o por X o por Y. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a revisar dices, ay no, pero este está muy bonito. No, este lo usé en tal fecha. No, y cuando vienes a ver, sacaste nada más lo más
amolado que tenías. Y aunque ya no nos quede, ¿no? Lo que ya, ajá, y dices, no, cuando yo baje de peso o cuando yo suba de peso, la cosa es que no te quieres deshacer de lo que tienes, cuando hay tanta necesidad en otra gente. De verdad deberíamos ponernos a pensar en eso y decir, bueno, yo voy a sacar esto, ¿por qué? Porque ya lo usé y hay gente que puede usarlo más. ¿Y qué va a suceder? Que cuando tú dejes ese espacio, lo estás regalando a alguien, porque también muchos dicen, no, hay que venderlo, hay que hacer la venta de garage. Oye, si ya Dios te dio la oportunidad de comprarte más cosas nuevas, pues regala lo demás. Ese es tener misericordia de los demás. Y cuando tú tienes misericordia de los demás, Dios nunca va a dejarse ganar por ti. Él le tiene mucha más misericordia. Entonces va a decir, esta hija o este hijo es misericordioso, está dando a los necesitados, ahí va, y no te lo va a dar usado, te lo va a dar nuevo. Imagínate, tú estás dando cosas usadas y Él te da cosas nuevas. ¿Cómo no ser generoso con ese Dios que es tan generoso con nosotros? Otra pregunta. Disfruto enormemente contando y recontando mis posesiones. Y a lo mejor tú dices, pues no tengo posesiones, no tengo casas, no tengo carros, no tengo nada. Ah, pero ¿cómo está ese guardarropa? Lleno de prendas, lleno de zapatos, que a veces ni los usas, lleno de bolsas, lleno de cosméticos, llenos de accesorios. Entonces, sí, también tú estás disfrutando de esas posesiones. Otra pregunta. Tengo una obsesión enfermiza por coleccionar cualquier tipo de objeto material. Eso también forma parte de la avaricia. Repito, tengo una obsesión enfermiza por coleccionar cualquier tipo de objeto material. Siguiente pregunta. ¿Soy de los que están dispuestos a pagar una fortuna por algún artículo? Y a lo mejor no es una gran fortuna, ¿verdad? Tú dirás, no, yo no tengo ese vicio, pero sí, cuando tú quieres algo, no te vas a medir. Y yo veo, porque lo he visto en gente que de verdad no tiene recursos, pero ve una oferta o ve algo que sí le gusta o que está coleccionando y no le importa que eso era para su despensa y lo gasta en eso. ¿Por qué? Porque era lo que le gustaba o lo que va coleccionando. No es menester de la gente rica. También las que no tenemos a veces somos imprudentes y gastamos lo que era para el gasto. Eso no se vale. No podemos dejar a nuestra familia sin lo necesario o endrogarnos o endrogar al esposo solo por adquirir cosas que no necesitamos. Mucho cuidado cuando vayan a los centros comerciales, porque salen con cosas que no eran de utilidad, que no eran necesarias. Pero como tenemos la tarjeta de crédito, pues qué tanto es una firmita, ¿verdad? Pero al rato, cuando ya se tiene que pagar y a como están las situaciones hoy, nos debe dar una sensatez para no gastar de más, porque la situación económica no está como para echarlo por la borda. Hay que ser mesuradas, hay que tener mucha disciplina en nuestros gastos para no rebasar lo que tenemos y no gastar más de lo que podemos ingresar. Siguiente pregunta. ¿Me siento realizada al mostrar a los demás mis posesiones? Porque muchas veces también nos gusta presumir y no lo hacemos a veces abiertamente, ¿no? Como para decir, ven, te voy a enseñar todo lo que yo compré, no. Pero lo ostento. Me gusta ponerme todas las cosas para que los demás lo vean y eso para mí es algo que me agrada, que me hace sentir bien. Cuando esas cosas materiales solo son externas, hoy las tienes y mañana ya no. Ostenta lo que en verdad eres, tu ser interior, qué es lo que vale, qué es la piedra preciosa que Dios quiere que todas tengamos. Siguiente pregunta. ¿Me siento realizada? No. ¿Soy una persona agarrada o coda, como le decimos también? Muy rara vez estoy dispuesta a donar o compartir mis bienes y ahí caemos muchos. Si eres una persona agarrada, que no te gusta dar, o como les decimos, eres muy codo, muy rara vez estás dispuesta a donar o compartir tus bienes, ahí eres
que padeces de avaricia. Todas estas preguntas las debemos contestar con honestidad, porque a quien le vas a contestar es a Dios, que Él te conoce. Yo no te conozco. Tu familia no te conoce tampoco también. Tú misma no te conoces también, pero después de estas preguntas vas a tener un conocimiento más pleno y vas a saber en realidad en qué áreas estás fallando. Lo importante es conocerte. No para que te sientas mal y deprimida y digas, ay, soy de lo peor. No, es para que tengas un conocimiento de tu personalidad, de tu carácter, de tu formación, para que vayas poco a poco, entonces viendo cómo vas a contrarrestar ese defecto o ese vicio con la ayuda de Dios. Hoy estamos hablando de defectos, pero en unos programas más vamos a hablar de las virtudes, cómo podemos revertir y sacar lo mejor a través de la palabra de Dios, con la ayuda de Dios y con tu propia ayuda, porque acuérdense que hay cosas que nosotros